Pues mientras los niños se van, os invito a que abráis vuestras Biblias por Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Angelina Jolie, sí, la ex de Brad Pitt, fue la directora de la película Invencible, Unbroken. En español se dice Invencible, pero realmente la traducción es Inquebrantable. Cosas de la distribución de las películas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 10 al 11. Ahora vamos a llegar allí. ¿Vale? Esta película está basada en la historia de Luis Zamperini. Y cuando le preguntaron la razón por la cual había hecho esta película, Angelina Jolie comentó: «He dirigido Invencible por mis hijos. Es una historia de esperanza que quiero que vean los jóvenes». Y es que este hombre, que estaba destinado a la gloria deportiva, participó en los Juegos Olímpicos de 1936 delante del mismísimo Hitler y se ganó el reconocimiento de Hitler. Hitler, cuando lo vio correr, dice: «Yo quiero conocer a este hombre», porque era algo increíble como corría. Pues esta persona, que estaba destinada a la gloria deportiva, vio truncada su carrera por la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Él iba en un bombardero y en un ataque pues su avión cayó al Pacífico y consiguió sobrevivir a las situaciones más inimaginables que os podáis imaginar. Y luego, cuando estaba a punto de morir, es una película muy antigua, supongo que todos lo habéis visto, es un poco de spoiler, pero no pasa nada. Cuando estaba a punto de morir, allí con sus compañeros, fue rescatado por los japoneses y le metieron en un campo de prisioneros japonés y allí le hicieron pasar las de Caín. Y este hombre consiguió sobrevivir a todo ello. Consiguió sobrevivir gracias a su fortaleza, gracias a su coraje y sobre todo gracias a su esperanza. Y es que ante cualquier tipo de tribulación, la única forma de sobrevivir, de mantenerse en pie, es la esperanza. La esperanza le es a la vida como el oxígeno a los pulmones. Y es por esto que Pedro escribe esta carta, la primera carta de Pedro a los expatriados, a aquellas personas que habían tenido que dejar todo porque estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Corrían peligro de muerte. Si los cogían iban a ser torturados, iban a ser llevados al circo romano y allí iban a morir. Y el resumen de esta carta se podría resumir así: contra la persecución, esperanza, o mejor aún, contra todo tipo de tribulación, esperanza. Por eso Pedro comienza esta carta alzando los ojos al cielo. Leemos en Primera de Pedro 1:3, no os preocupéis que yo os lo leo. Bendito sea el Dios y Padre. Y a partir de ahí, él comienza a recordar a esos expatriados y también a recordarnos a nosotros cuál es nuestra esperanza viva, mencionando hasta 3 veces: sois guardados por el poder de Dios para tener la salvación que está preparada para vosotros. Como hemos cantado, mi esperanza está en Jesús. Bueno, de hecho, todas las canciones que hemos cantado hoy en la alabanza están profundamente conectadas con lo que vamos a ver hoy. Esta es una esperanza viva porque Cristo no solo murió en la cruz, sino que resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Los cristianos tenemos una gran esperanza. Hemos cantado acerca de ello, lo sabemos, lo conocemos. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos mantenernos firmes en la esperanza en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de esa situación difícil que estamos viviendo, de enfermedad, de precariedad laboral, incluso yo diría que de apatía espiritual? Porque a veces estamos también tan ocupados en tantas cosas que perdemos de vista o olvidamos dónde reside o dónde debería de descansar nuestra esperanza. En la palabra encontramos hombres y mujeres de Dios que empezaron bien y que acabaron mal. Se deslizaron, como dice el autor de Hebreos. Y seguramente a más de uno, el primer nombre que viene a la memoria es Salomón, que es el más conocido. Un hombre que tenía sabiduría, que Dios le había dado sabiduría y empezó bien y acabó mal. Leemos en Primera de Reyes 11:9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, había tenido grandes encuentros con el Señor, había tenido una vida espiritual muy rica, muy fructífera, pero se apartó del Señor. Porque el Señor le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Debemos de entender que independientemente de la situación en la que nos encontremos,
ya sea de sufrimiento o que vivamos una vida abundante y sin problemas como la de Salomón, es importante que nos mantengamos firmes en la esperanza hasta el final, porque de nada sirve empezar bien si no acabamos bien. Pedro comenzaba su epístola alzando los ojos al cielo, y ahora llegamos al final de la misma manera, mirando a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En estos versículos encontramos la clave que nos ayuda a mantenernos firmes en la esperanza, a no deslizarnos como le sucedió a Salomón, independientemente de la situación en la que estemos viviendo. Vamos a ver 3 puntos, solo hay 3 puntos. El primer punto, lo primero que nos mantiene firmes en la esperanza es la identidad de Dios. Dios es el objeto de nuestra esperanza, la fuente de nuestra fortaleza, y un concepto adecuado de Dios es lo que nos va a permitir conservar la esperanza viva. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios de la palabra? ¿Cómo es tu Dios? ¿Qué concepto tienes tú de Dios? Porque cuanto más borroso o difuminado sea ese concepto de Dios, más borroso y difuminado va a ser tu concepto de esperanza. Por lo que tenemos que tener una idea clara y diáfana de la identidad de Dios para alimentar adecuadamente nuestra esperanza. Y en este primer versículo, en el versículo 10, Dios se nos presenta en este pasaje con 3 características. La tarjeta de presentación de Dios. Dios nos presenta 3 características de Él que son ciertas siempre, pero que son especialmente relevantes cuando nos encontramos en una situación de sufrimiento o de tribulación. En primer lugar, algo que ya vimos el domingo pasado de lo que nos habló Federico, es un Dios de gracia. Esta es la primera característica del retrato nítido de Dios que nos genera una esperanza clara. Dios es un Dios de gracia. Es más, Pedro nos dice, el Dios de toda gracia. No se limita a decir Dios de gracia, sino Dios de toda gracia. Y el Dios de toda gracia no es un Dios enfadado. Si os dais cuenta, el Dios de la inmensa mayoría de las religiones paganas es un Dios enfadado ante el cual hay que hacer sacrificios para aplacar su ira. Mi Dios no es un Dios enfadado, es un Dios de toda gracia. Y estamos viendo en Apocalipsis que evidentemente al final habrá un juicio y ese Dios de la ira se manifestará. Pero ahora mismo es el Dios de toda gracia. Y esta situación la explica muy bien Romanos 2, versículos 4 y 5. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Somos salvados por gracia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios va a llegar, es una realidad, pero hasta que eso llegue, Dios se nos presenta ante nosotros como el Dios de toda gracia que está guiándote al arrepentimiento, a que le conozcas. Qué consoladora es esta realidad. Mi Dios no es un Dios enfadado, es el Dios de toda gracia. La gracia es el hecho más distintivo de la fe cristiana. En ningún otro sitio vamos a encontrar la gracia como el hecho más distintivo de la fe. El Evangelio no es un mensaje de juicio con un trasfondo de misericordia, sino que es un mensaje de misericordia con un aviso de juicio. Lo primero que está ahí es la misericordia de Dios, que hace todo lo posible, que ha hecho todo lo que estaba en su mano para reconciliarnos con Él, incluso sacrificar a su Hijo en la cruz. Es un mensaje de misericordia con un aviso de juicio. Leemos muchas veces en la palabra esta frase, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. En la hora de la tribulación, el gran peligro de nuestra esperanza, lo que puede emborronar y difuminar nuestro concepto de la esperanza, es que no entendamos la gracia de Dios. Como dice 1 de Pedro 4:10, la multiforme gracia de Dios, multiforme, una gracia que adquiere diferentes formas, que se manifiesta de diferentes maneras, multiforme.
La gracia de Dios no es solamente la gracia salvífica, sino que la gracia de Dios se nos muestra, se nos manifiesta día a día en nuestra vida, como vamos a ver ahora. La primera característica, por tanto, de la tarjeta de presentación de Dios es un Dios de toda gracia. La segunda característica es un Dios personal. Leemos que el mismo Dios pues os perfeccionará, os afirmará el mismo Dios, como dice Apocalipsis 21, cuando Juan nos muestra el final del camino de la vida, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y hablando de la esperanza futura, la palabra tiene especial cuidado en reseñar esto, que nuestra esperanza futura es estar cara a cara con Dios, estar delante del mismo Dios. Hay, por tanto, también en el mismo Dios un énfasis en el carácter personal y directo de Dios a la hora de ayudar en la adversidad, de traer consolación. En el momento del sufrimiento, de la persecución, de la hostilidad, es importante experimentar primero que Dios es un Dios de toda gracia, segundo que es un Dios personal, que está aquí cerca, a mi lado. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que la mayoría de las personas se hacen frente al sufrimiento. La pregunta fundamental de cuando una persona sufre no es por qué o incluso para qué el sufrimiento, sino la pregunta fundamental es ¿dónde está Dios? Porque si intentamos responder el por qué o el para qué del misterio del sufrimiento, eso nos puede llevar fácilmente al cementerio de la fe. Lo importante frente al sufrimiento es ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios ahora que estoy en el horno de fuego? Lo vemos en la historia de Daniel, los amigos de José, cuando son lanzados al horno del fuego, Sadrach, Mesach y Abed-nego, el rey cuando ve se vuelve loco y dice, ¿no eché yo aquí a 3? Veo 4, y el cuarto tiene apariencia de ángel, como de Dios. Dios mismo estaba en el horno de fuego sufriendo con Sadrach, Mesach y Abed-nego y lo rescató del horno de fuego. Esta es la respuesta cristiana al tema del sufrimiento. Dios baja encarnado en Emmanuel, Dios con nosotros, el Cristo que desciende para sufrir con nosotros. ¿Dónde está Dios en mi sufrimiento? Está aquí, a mi lado, sufriendo conmigo. La tercera característica de nuestro Dios es un Dios de toda gracia, es un Dios personal, cercano, que sufre conmigo. Y en tercer lugar, un Dios que comparte, un Dios que quiere compartir su gloria con nosotros, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. La tercera característica, Dios quiere compartir su gloria con nosotros. La noche en la que Jesús iba a ser entregado, Él estaba orando al Padre, intercediendo por sus discípulos, y en Juan 17:24 leemos, Padre, a los que me has dado, quiero compartir mi gloria con ellos. La gloria que tú me has dado, la quiero compartir con ellos. Esto es el cielo, esta es la esperanza que nosotros tenemos, compartir la gloria de Cristo con el Padre. Y aunque esto explícitamente no aparece en la palabra, no hay ningún versículo que diga esto concretamente, yo creo que este es el motivo principal por el cual Dios creó a la humanidad, para compartir su gloria con Él, para que Él pueda compartir su gloria con nosotros. Esta es la razón por la cual, aunque por un poco de tiempo tengamos que sufrir, el contrapeso de la gloria eterna no tiene color. Por un poco de tiempo estáis sufriendo y un poco de tiempo puede durar toda la vida, pero esto comparado con la vida eterna en la presencia de Dios es absolutamente nada. Una de las preguntas básicas desde el punto de vista existencial que la gente se suele hacer, ¿a dónde vamos? Y aquí realmente se responde claramente. Estamos proyectados como si de un misil teledirigido se tratase. Estamos proyectados hacia la eternidad. Eclesiastés 3:11, escrito por Salomón, que luego acabo mal. Hay un tiempo para todo y Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El hombre tiene un afán de inmortalidad, la necesidad de eternidad es otro de los rasgos distintivos del ser humano, que esto se ve muchas veces reflejado en el arte más bello y en el arte más burdo. Cuando tú ves una estatua allí, algo de arte, y ves, fulanito estuvo aquí. Ahí se refleja el afán de eternidad que tiene esa persona, de poder trascender al tiempo. Dios ha puesto este sello de eternidad para compartir su gloria con nosotros. Este es nuestro Dios. Esta es la tarjeta de presentación de Dios que alimenta nuestra esperanza. Un Dios de toda gracia
que está a mi lado, que me acompaña en el sufrimiento, que ha hecho todo por mí y un Dios que quiere compartir su gloria con nosotros. El segundo aspecto por el cual Dios nos fortalece, estamos hablando de poder permanecer en la esperanza. Hemos visto que Dios es quien toma la iniciativa, una visión clara de Dios es lo que alimenta nuestra esperanza, pero ¿qué medios utiliza? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos fortalece? Dios se vale primariamente y paradójicamente del sufrimiento como la forma por excelencia para fortalecer nuestra esperanza. Esto es paradójico y contradictorio, pero es lo que vemos en Primera de Pedro, al principio de la carta. Pedro nos explica que Dios usa nuestro sufrimiento para dos cosas. La primera, acrisolar nuestra fe, para hacerla más limpia, para hacerla más pura, para hacerla más preciosa que el oro. Y la segunda, por la cual Dios utiliza el sufrimiento, es para enseñarnos el valor pedagógico de la fe. Y ahora aparece un tercer aspecto, que es la utilidad. Bueno, ¿esto para qué sirve? El beneficio del sufrimiento. El sufrimiento acrisola, el sufrimiento tiene un valor pedagógico y, en tercer lugar, el sufrimiento fortalece, la fuente suprema de fortaleza. Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo. Y es que es en nuestra debilidad que el poder de Dios se hace perfecto. El sufrimiento fortalece, pero atención, el sufrimiento es un mal en sí mismo. Dios nunca se ha complacido en el sufrimiento. Jesús vino a erradicar el sufrimiento. Podemos verlo en los Evangelios. Desde el primer capítulo hasta el último, Jesús está quitando el sufrimiento de las personas, sanando enfermos, dando de comer, levantando a muertos, sanando a suegras. Dios está quitando el sufrimiento de las personas. No es el sufrimiento lo que acrisola, ni enseña, ni fortalece, sino la actitud que produce en nosotros. La forma como nosotros lo afrontamos, cómo reaccionamos, los pensamientos, reacciones, sentimientos y decisiones que el sufrimiento produce en nosotros. Y sabéis, esto está estrechamente relacionado con el concepto que tengo yo de Dios. No con el Dios que está en la Biblia, no con el Dios de la palabra, sino con el concepto que tengo yo de Dios. Si yo considero que Dios realmente es un Dios de gracia, si yo considero realmente que Dios está aquí a mi lado, y si yo realmente tengo la visión de que da igual lo que sufra en este mundo, me espera la vida eterna, me espera compartir la gloria de Cristo con Dios. En eso está estrechamente relacionado. Y es que Dios nos usa no a pesar del sufrimiento, sino que nos usa a través de él. El sufrimiento para Dios no es un obstáculo, sino que es un medio. Y nosotros tenemos que verlo igual. Esto se dice muy fácil cuando no está sufriendo, pero todos los que hemos sufrido en algún momento de nuestra vida sabemos que ese es un momento difícil. La historia de José, de la que nos habló Pablo hace 2 domingos, hablando del sufrimiento. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien. Sobre esto me viene a la mente que cuando era adolescente, hace ya mucho tiempo, fue a visitar a Julio, no Julio al que la mayoría de vosotros conocéis, sino Julio era un mecánico dentista que se convirtió porque se inició un grupo casero en su casa que iniciaron mis padres, entonces pues yo les iba a acompañar durante la semana y demás, y allí conocí a Julio. Y este hombre se convirtió y al poco de convertirse pues le descubrieron que tenía SIDA, ¿no? Y pues al cabo de unos años pues ya se encontraba en su fase terminal y pues de estas cosas que hacen los adolescentes, cogía el metro y realmente le tenía cariño y tenía una relación con él y fui a verle, ¿no? Con la intención de fortalecerlo, de animarlo, de consolarlo. Pero sabéis, el que salió fortalecido, consolado y animado fui yo. Fui yo por la convicción, las palabras, la mirada. Él sabía dónde iba. Él sabía que iba a la presencia de su Dios. Y eso que él sabía lo estaba transmitiendo a su compañero de habitación que estaba igual que él o peor, a los enfermeros que le estaban tratando, a los médicos. Hay esperanza. Vosotros pensasteis mal contra mí, a veces nos vienen mal las cosas, mas Dios lo transformó en bien. Dios transforma el sufrimiento en bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿No? ¿Cómo puede transformar el sufrimiento en bien? Pedro menciona aquí 4 verbos. Hay 4 resultados concretos que hemos cantado en una canción. El mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca
y establezca. Hay 4 resultados concretos que la prueba, el sufrimiento produce en el creyente a la hora de reforzar, de alimentar, de nutrir la esperanza. Y Pedro no está pidiendo aquí que Dios lo haga. Pedro está asegurando y afirmando con toda certeza que Dios lo va a hacer. Es lo que Dios va a hacer después de este periodo que por algún tiempo estéis sufriendo. Perfeccionará. Dios alimenta nuestra esperanza a través del sufrimiento, perfeccionándonos. La palabra perfeccionar aquí significa completar, poner a punto. Es como el atleta que se pone en forma para participar en los juegos. Es la idea de estar en forma, es la idea de madurez. No es una idea de perfección en el sentido de no error, de no equivocación, de no fracaso. No tiene nada que ver con esto. Es la idea de estar a punto, de estar preparado para lo que haga falta. Él os perfeccionará, os afirmará o también afianzará. Es la idea de resistir, estar firmes. El verbo en el original es exactamente lo mismo que aparece en el versículo 9 cuando está hablando acerca del diablo, al cual resistid firmes en la fe. Es el mismo verbo. Resistid, no caer, porque cuando aparece la prueba hay un peligro real de pérdida de fe o por lo menos de crisis de fe. Y no podemos minusvalorar ese peligro, porque es cierto y es real. Jesús en Getsemaní le dice a sus discípulos: el diablo os ha pedido para zandearos como a trigo, mas yo he pedido que tu fe no falte. Porque la tribulación, las pruebas, las dificultades, seas cuales sea, desde una enfermedad a persecución, a la ruptura de tu matrimonio, sea lo que sea, es siempre una puerta abierta al fortalecimiento, pero también es una puerta abierta al precipicio. Y va a depender de cómo reaccionemos que nos lleve al precipicio o al fortalecimiento. Es por ello que necesitamos ser afirmados, que Dios nos afirme. En el pasaje de Getsemaní termina: y luego ve y afirma y confirma a tus hermanos. Primero afírmate a ti mismo, ponte tú a salvo, y cuando tú estés a salvo, ve y afirma a tus hermanos. Esta es nuestra responsabilidad también, afirmar, consolar a los que lo necesitan. Y qué mejor forma de consolar que dar esperanza mediante el Evangelio. Perfeccionará, afirmará, fortalecerá. Da la idea de robustecer. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La idea de este versículo no es que se pueda hacer todas las cosas, porque el verbo hacer no aparece aquí por ningún sitio. La idea es que pueda ser más fuerte que, pueda sobreponerme a cualquier situación. La idea es que ante la situación de tribulación o de prueba tú le echas un pulso a esa situación y la vences. Puedo ser más que vencedor. Puedo sobreponerme a cualquier situación, sea cual sea. Fortalecerá y, por último, establecerá. Tener un buen fundamento, un buen cimiento, quedar bien fijado, de manera que cuando viene la tormenta, la casa no cae. John Newton, antiguo predicador, hablaba de los hermanos seta y los hermanos robles. Los hermanos seta son esos que crecen rápido, pero que no tienen raíz y son fáciles de arrancar. Todos los que habéis ido a coger setas o habéis visto algún hongo por ahí, yo siempre, no sé, me da por darles una patada, ves que salen volando. Esos son los hermanos seta, no tienen raíz. Y lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Dios está transformando en nosotros por medio de las circunstancias, la tribulación, el sufrimiento, son hermanos robles. Los robles sabéis que son ignífugos. Yo no lo sabía, lo aprendí buscando. Repelen el fuego. Y los robles también, lo mismo que crecen en altura, crecen en profundidad. Sus raíces son profundas, son difíciles de arrancar. Cristianos robles arraigados y cementados en la esperanza de Cristo. Para concluir, Luis Zamperini sobrevivió y se sobrepuso a todas las tribulaciones porque tenía esperanza. Lo curioso es que su esperanza era poder estar con su familia. Él no era cristiano, pero en mitad de la tribulación rogaba al Dios de toda gracia que lo sostuviera. Años después, cuando se encontraba terriblemente traumatizado por la experiencia vivida, alcoholizado, sufría todas las noches de terribles pesadillas donde estrangulaba a sus captores, pues su mujer fue a una reunión, a una predicación de Billy Graham y llevó a su marido a rastras, como casi todos los maridos que entran en la iglesia, ¿no?
llevó a su marido a rastras, y en la predicación de Graham, pues Zamperini recordó las oraciones que hacía en los momentos de sufrimiento, y entendió y comprendió que la gracia de Dios se había manifestado en él y se convirtió. Y gracias a eso consiguió perdonar a sus captores. Y entonces ya sus pesadillas cesaron. Y una vez que él estuvo arraigado, fortalecido y demás, fue a Tokio, a la prisión donde estaban sus captores, para visitarlos y compartir el Evangelio con ellos. Incluso algunos se convirtió. Esta puede ser tu experiencia hoy. En mitad del sufrimiento, entregar tu vida a Dios, al Dios de toda gracia, que sufrió el castigo que merecíamos por causa de nuestro pecado, que quiere compartir su gloria contigo, que en su multiforme gracia también está a tu lado sufriendo contigo, perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.